Hermanos, los voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Salmo 103 y luego iremos a Isaías 26. Isaías 26. En este día sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre Dolencias y Aflicciones, esperando que el Señor brinde por medio de la palabra predicada una respuesta, el tratamiento, la respuesta, la medicina para las situaciones que tenemos en nuestra vida. Crean en el Señor, crean a sus profetas y serán prosperados, ¿verdad? Creemos que Dios nos ha dado la palabra profética más segura, estamos confiando en eso. En el Salmo 103, vamos a leer los primeros versículos y luego iremos a Isaías 26. Dice Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahora quiero leerles lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 26, en el verso 3. Me parece, quisiera abrazar este verso 3 con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Dice así, Isaías 26, en el verso 3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ore conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos ante ti, sintiendo, Señor, el fuego enemigo, Señor, viendo el gran ataque, Señor, y entendiendo, Señor, que hay una causa, Señor. El enemigo no se defiende por nada, el enemigo no ataca por nada, sino porque él ve que su batalla está perdiendo la batalla. Yo lo creo con todo mi corazón, yo creo en la victoria obtenida en la cruz del Calvario y creo en la manifestación de esa victoria en el tiempo presente, en nuestros testimonios de vida, Señor. Lo creo con todo mi corazón. Así que ayúdame hoy a predicar. Padre, creo que tú tienes un propósito para mi ministerio, pero ayúdame a predicar en esta mañana como si fuera la última prédica, como si fuera lo último que me queda para decir, Padre. Ayúdame a traer, Señor, lo mejor de tu consejo, Padre, y a golpear al enemigo tan fuerte, Padre, que tenga que salir huyendo, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Señor bendiga sus vidas y sus corazones. Muy bien, entonces el tema de esta mañana es dolencias y aflicciones. La palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo hemos sido, habla del pasado, hemos sido curados. Y también dice que es la fe la que trae ese poder sanador sobre nuestras vidas. El profeta tenía una forma de hablar en la que él decía, sería un pecado no creer. Y yo creo que esa es la esencia de lo que es el pecado. Sabemos que fumar no es pecado como lo entiende el hombre o la mujer del mundo, que el adulterio no es pecado como lo entiende el hombre o la mujer del mundo. Fumar, adulterar, mentir, robar, todas esas cosas malas son atributos de lo que es la fuente y verdadera raíz del pecado, que es la incredulidad. Si usted cree en el Señor, su fe en el Señor lo hará tener una vida distinta por causa de que usted cree en Él y en su palabra. Usted es poseedor de un código de conducta. Usted es poseedor de algo aquí adentro que le dice, eso no está correcto, yo no puedo ser parte de eso. Hay algo que habla en su corazón. La palabra quiere hablar al corazón para que con esta fe nosotros invoquemos el poder de Dios, el poder
de la sangre derramada en el madero y por medio de ello podamos recibir sanidad para nuestras dolencias y aflicciones, entre muchas otras bendiciones. Pero hoy estamos enfocados en ese tema. Pero ¿qué dice la Escritura que son estas dolencias y aflicciones? Veámoslo puntualmente. En Mateo capítulo 4, hoy los voy a invitar a leer la Biblia. Quiero que lean la Biblia conmigo porque quiero nada más hermoso que los ojos del creyente cuando se sorprenden viendo el trazo de la palabra. Mateo 4:23 al verso 24, me parece, dice así. Mateo 4:23 al 24, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. La palabra de Dios declara entonces que estas dolencias son tormentos causados por espíritus. Quiero remarcar esto porque nosotros hemos nacido, hermano Emanuel, hemos nacido en una sociedad occidental, moderna, la cual tiene ya unos preconceptos de lo que es una enfermedad. Tiene una explicación natural, científica de lo que es una enfermedad. Pero aquí yo les estoy diciendo que estas dolencias son tormentos causados por espíritus que tienen una causa espiritual. Al final tenemos que darle un balance a todo esto, porque si no, ahí vamos a encontrar un montón de legalistas que no quieren ir al médico, que no quieren obedecer a los doctores. Eso también está mal. O sea, no tiene, eso no es, el mensaje de esta mañana no es un permiso para que usted haga arrogantemente lo que su cabecita piensa. No. O sea, se trata de guiarnos al centro de la cosa, ¿verdad? Encontrar el verdadero balance de la palabra. La palabra de Dios declara que estas dolencias son tormentos causados por espíritus. Ahora, ese texto, compárelo con lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo también, en el capítulo 10. En el capítulo 10, en el verso 1, usted va a encontrar cómo la palabra de Dios hace un énfasis que vamos a ir encontrando a lo largo de la escritura. Usted sabe, necesitamos varios testimonios para entender que esto es un tema bíblico. En Mateo 10:1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La autoridad que recibieron ellos sobre esos espíritus inmundos iba a traer como consecuencia sanidad en el cuerpo de las personas también. La palabra de Dios dice que en boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto, así que estamos oyendo varios testimonios de lo que dice la escritura respecto a este tema. Siguiente punto que me gustaría ir remarcando para ir ampliando un poco la luz y poniendo un fundamento más sólido, está en Lucas. Vaya por favor al libro de Lucas. El mensaje de esta mañana no es un mensaje largo, no es un mensaje difícil de entender, pero es un mensaje que tenemos que martillar fuerte para poder romper esos preconceptos con los que hemos nacido, con los que nos fueron enseñados en esta sociedad moderna. En Lucas 13:10, vamos a leer del verso 10 hasta el verso 13. Libro de Lucas en el capítulo 13, en el verso 10. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Muy bien. Lucas capítulo 13, en el verso 10 hasta el verso 13, dice la palabra. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años, no dice que estaba enferma. ¿Qué es lo que dice? Tenía espíritu de enfermedad. Note cómo lo dice. Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Noten cómo dice que ella estaba
enferma por un espíritu. El verdadero origen de la enfermedad trasciende al plano espiritual. Otra cita más para traer un poquito más de luz. En el libro de San Marcos, en el capítulo 9. No solamente dice que es un espíritu de enfermedad, sino también dice, voy a mostrarles por el siguiente texto, Marcos 9, 25, que las características sintomáticas de la enfermedad hablan más del espíritu que de la persona que tiene la enfermedad. En Marcos 9, 25 dice la palabra, y cuando Jesús vio la multitud se agolpaba, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. A mí me encanta esta oración que hace esto que dijo Jesús, porque yo he dicho, quisiera cuando oramos por un enfermo, que el Señor haga una obra como la que hizo en este caso, de que le ordenó salir y no volver. Eso es algo maravilloso, pero dice, lo que quiero resaltar es cómo le dijo, espíritu mudo y sordo. El hombre que padecía de esta dolencia, de esta enfermedad, no era ni mudo ni sordo. El hombre que padecía esto no era ni mudo ni sordo, era el espíritu que lo atormentaba, el que era mudo y sordo. Las características de la enfermedad, y ustedes han notado eso, que nosotros tendemos a definir a la persona por su enfermedad. El diabético, hablamos el paralítico, o sea, definimos a la persona por el padecimiento que tiene, cuando el padecimiento no es de él. O sea, las características de ese padecimiento tienen que ver más con el origen espiritual que con la persona misma. Es verdad que hay una conexión clara entre algunas enfermedades. Es verdad que hay alguna conexión clara entre algunas enfermedades con respecto a cosas que tienen que ver con nuestra conducta o comportamiento. O sea, reflejamos en nuestro comportamiento muchas veces. A veces no solamente estamos tullidos en el cuerpo, también estamos tullidos en el corazón. Eso es cierto, eso es cierto. Pero rescato eso. El que era mudo y sordo era el espíritu. Ese hombre no era ni mudo ni sordo. Eso nos muestra que las características de la enfermedad son características del espíritu. Ahora les voy a leer una cita que se encuentra en el mensaje Demonología Reino Físico y empezar a desarrollar un pensamiento basándome en esta cita. Dice en el párrafo 42, pero entonces, ¿qué da comienzo a esta enfermedad? Dice, ahora lo primero es un espíritu, antes que se llegue a ser una enfermedad, igual como usted fue un espíritu antes de venir a ser un humano, a un ser humano. Y aquí empezamos a ver que todo lo que nace en esta vida tuvo que venir como un germen de vida, tuvo que haber algo que lo germinara, algo que lo despertara. ¿Qué diferencia, por ejemplo, hay entre un grano de maíz y una piedrecita? Porque yo no puedo hacer, si yo siembro piedrecitas, hermana Martita, ¿por qué no me salen árboles de piedra, verdad? Porque no hay un germen de vida dentro de esas piedrecitas. En cambio, yo tomo el grano de maíz y lo siembro y si tengo si puedo cosechar maíz de él, porque el germen de vida, con las características de la clase de vida que es el trigo, o del maíz, perdón, el maíz, están dentro de ese grano. El grano no es el germen de vida. El grano contiene adentro ese germen de vida. ¿Ven? Entonces, encontramos que hay una característica, hay un tipo de vida que tiene que manifestarse. Hay un pequeño germen de vida que va a manifestar la vida que tiene por dentro. Y cuando digo que manifiesta la vida que tiene por dentro, me refiero a que empieza a multiplicar, ya en los términos que la ciencia habla, empieza a multiplicar células y esas células tienen características que la identifican, empiezan a tener cierto comportamiento. Usted ve la matita por su tipo de hoja. Yo le pregunto a mi suegra muchas veces, ¿y ese arbolito de qué será? Y me dice de tal. Y esa matita, ella la matóloga, ¿verdad? Y esa matita de qué será, ella sabe de qué es, ¿verdad? Puede distinguirla por las características de la planta. ¿Entiende?
¿Por qué? Porque la vida que está en ella va a producir esas características. Hoy, la ciencia logra descifrar en el ADN, que es la genética que hay en cada ser viviente, la cadena genética del hombre, la cadena genética de un perro, por ejemplo, es otra, la cadena genética de una serpiente, la secuencia genética es otra. Cada criatura tiene su propia cadena de genes en un cierto orden específico que produce un resultado específico. ¿Cuántos recuerdan alguna vez, hace varias décadas, a Dolly? ¿Alguien sabe quién es Dolly? ¿Quién? La oveja Dolly, sí, muy bien. Muy bien, han oído hablar de la oveja Dolly. La oveja Dolly fue un experimento que hicieron, me parece que fue en Inglaterra, ¿verdad? Donde tomaron de la genética de esta ovejita llamada Dolly y la clonaron. Y créanme que cuando tomaron los genes de Dolly, lo que clonaron no salió un perro, no salió una vaca, no salió un árbol de aguacate, no, salió algo idéntico a Dolly, porque era el mismo. Los hombres no crearon nada, nada más tomaron lo que ya estaba creado y produjeron el mismo resultado, una Dolly exactamente igual. Eh, los científicos simplemente conservaron la secuencia genética una y otra vez y el resultado fue la clonación de esa oveja exactamente igual a la original. Alguien dice, y eso es cierto, hermano Eric, es cierto que nosotros tenemos bueno, la ciencia sabe que hay un ADN, que cuando estudian el ADN humano es diferente al ADN de una rana, por ejemplo. Hay una gran cantidad de componentes que son similares, pero la secuencia de ellos es totalmente distinta. Están secuenciados para producir a un ser humano, la forma más alta de vida. Ahí podríamos decir lo que dijo el mensajero, que no existe la evolución en el sentido estricto que la ciencia lo presenta, no desde el concepto de Charles Darwin. Existe una evolución en las escalas de la creación. Dios hizo una forma de vida, luego hizo una forma de vida más alta, el siguiente día hizo una forma de vida más alta, hasta que llegó a ser a un ser conforme a su semejanza, igual a él. La secuencia fue mejorando hasta obtener la clase de vida más alta. Muy bien. Vayan por favor conmigo a 1 Corintios 15, porque todo lo que digo quiero que tenga un respaldo bíblico, no quiero que parezca una conjetura. Yo les digo a ustedes, yo sé que la ciencia dice que el ADN de perro va a traer como resultado un perro, el ADN de vaca va a traer como resultado una vaca. Eso es lo que dice la ciencia, pero ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice en 1 Corintios 15, en el verso 37 en adelante, dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. 1 Corintios 15, 38, voy ahorita. Vamos a leer el 39. No toda carne es la misma carne. ¿Ven? No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la carne de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Trayéndolo en un español científico moderno sería, cada criatura tiene su propia secuencia genética. Ahí está. Muy bien. Entonces, cuando, un, cuando una perrita es embarazada, lo que se forma en ella, el ADN que tiene, lo que compone y forma, es un perrito. Lo que reproducen los hombres son seres humanos. ¿Qué fue lo que dijo Dios en el principio cuando puso los árboles? Cuando creó los árboles, dijo que cada uno de conforme a su género, a la vida que está en él. Yo no siembro un palo de aguacates y obtengo fresas. Yo sembré aguacates, el fruto es aguacate, porque respeta esa ley que fue puesta desde el principio por Dios. Muy bien. Una la carne de las bestias, otra la carne de los hombres, otra la carne de los peces, otra la carne de las aves. Está haciendo una distinción. Bueno, pues con algunas enfermedades en el cuerpo ocurre exactamente igual. Se trata de un espíritu distinto al suyo, no es su espíritu, es otro espíritu que empieza, por ejemplo, a multiplicar células diferentes a las células normales que usted
Por ejemplo, todo empieza con un germen de vida, todo empieza con un espíritu. Cuando usted ve que un ser humano va a ser engendrado, si usted pudiera, yo no sé quién ha visto alguna vez un video o una fotografía de cómo es el germen de vida humano. ¿Cuántos han visto al espermatozoide? Es una cosita, una cabecita con una colita. Eso es todo. Parece ¿cómo se llaman esos pececitos? ¿Cómo? Un renacuajo. Parece un renacuajito. Exactamente. Eh, Algo diminuto que tiene que ser visto con microscopio muy potente. Ese germen de vida es una cosa diminuta. Pero en él, cuando se une con el óvulo, produce como resultado un ser humano. Respetando el ADN del ser humano, produce un ser humano. Todo empieza con ese germen de vida. En ese espermatozoide hay una vida, hay una vida, hay un espíritu en él que produce, que trae a movimiento, ¿verdad? Que trae una vida a manifestación. Bueno, por ejemplo, el cáncer es un espíritu, sabemos que es un espíritu de muerte, ¿verdad? Si una persona adquiere cáncer y no logra controlarlo, ese cáncer se lo va a comer, lo va a destruir, lo va a matar, ¿verdad? Es un espíritu de muerte que produce células cancerígenas, que son muy distintas a las células normales del cuerpo. Son unas células con ciertas características. Eh, Células cancerígenas de la misma forma en que una mujer embarazada tiene una vida distinta a la suya. Quiero que piensen en la mujer embarazada. Ella tiene en su vientre una vida distinta a la suya. Es otra vida. Y esa vida está alimentándose de las fuerzas de su cuerpo. Asimismo, hay enfermedades que toman de las fuerzas de nuestros cuerpos y se alimentan de eso. Vean al bebé. Vean al bebé. El bebé está en el vientre y de repente, ustedes me han oído decirlo, la madre tiene un antojo y dice, se me antoja un vaso de leche fría. Qué rico un vaso de leche fría. ¿Por qué querrá leche? ¿Por qué el paladar de ella tiene un antojo de leche? Por causa de la vida que está adentro. La vida que está adentro le está mandando un telegrama, le está mandando un correo electrónico, por decirlo así, al paladar de ella, y ella no sabe interpretar qué necesita. Ella no entiende que el cuerpo está formado por 16 elementos, ella no entiende mucho de cómo se está formando eso, pero en el diseño con el que fue creada esta naturaleza humana, por medio de la conexión que hay entre el bebé y la madre en ese cordón umbilical, ella recibe un mensaje y ella sabe que debe tomar leche. ¿Por qué? Porque en la leche hay calcio y el calcio y ese cuerpo necesita calcio para poder formarse correctamente. En otras ocasiones el antojo es de frijolitos. Qué rico unos frijolitos, dice la mujer embarazada. Tengo antojo de comer frijolitos fritos. ¿Qué es lo que hay en los frijoles? Hierro. Ese cuerpo que se está formando necesita hierro para poder desarrollarse. Cuando pide que se me antoja unos platanitos con natilla o con queso. Qué rico, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? En el vientre, el bebé le está diciendo a su manera que ese cuerpo necesita potasio y el potasio se encuentra en el plátano maduro. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es una forma que ha sido puesta para, es decir, que la vida que está dentro de ella, esa vida, aparte de su espíritu, esa vida que se está desarrollando dentro de ella, está alimentándose. Y en principio, aunque de una forma muy horrible, horrorosa, diría yo, es lo mismo que pasa con alguien adicto a las drogas o al alcohol. Ese espíritu que ahora se ha alojado en la persona, le está pidiendo guaro, le está pidiendo piedra, le está pidiendo esas cosas y los apetitos y los estímulos de la imaginación, los estímulos visuales, el paladar, todo se enfoca en eso. Yo recuerdo aquellos años antes de que yo conociera al Señor, cuando yo fumaba tabaco. Y yo recuerdo que hermano Ramón, cuando yo dejé de fumar tabaco, los primeros 15 días, yo recuerdo que yo olía una chinga de cigarros a 100 metros. Porque mi cuerpo quería la nicotina. Yo estaba deseando fumarme un cigarro. ¿Qué era eso? El espíritu. Había un espíritu ahí que deseaba alimentarse de esas cosas. Hermano Eri, pero es que fumar hace daño. Usted puede desarrollar un cáncer, un efisema pulmonar.
Al espíritu no le interesa lo que le pase a Eric o le pase a usted. El espíritu quiere alimentarse. Muchas veces, y es una buena comparación, el cáncer podemos compararlo con un ave de rapiña que se está comiendo a pocos a la persona. Las aves de rapiña, siempre he dicho esto, ¿para qué las aves en general hacen nido? Las aves hacen nido por tres principales causas. Número uno, para tener un lugar donde vivir. Que es lo que dice la palabra de Dios. Cuando el espíritu malo sale del hombre, anda por lugares secos y no hallando donde descansar, vuelve a su casa y la encuentra barrida, ordenada, pero vacía. ¿Por qué vacía? ¿De qué debería estar llena? Su vida debería ser llena del Espíritu Santo. La rellenura del Espíritu Santo debería hacer que cuando este precarista quiere entrar de nuevo a esa casa, toque. Siempre me gusta decirlo de esta forma. Cuando viene y toca, sale alguien a la puerta y ese espíritu dice, ¿y Eric? Ah, no, Eric ya no vive aquí, Eric se murió. ¡Ah! Se murió Eric, sí, se murió. ¿Y usted quién es? Yo soy el dueño de esta casa, el Espíritu Santo. Y el espíritu echa para atrás. Ah, ya no se puede meter ahí. Porque él quería ir a traer 7 espíritus peores para que el postrer estado, el último estado, sea peor que el primero, ¿verdad? Muestra un deterioro. Cuando yo era niño, recuerdo que había una campaña en televisión, en un anuncio comercial que decía, la droga mata. Y me acuerdo que decía, la droga mata. Yo no sé si el hermano Alfonso se recordará de esa campaña, si alguna vez la vio. Salía primero un muchacho sano, saludable, con su cabello un poco más largo que el mío nada más, con un buen semblante. Después de la siguiente foto aparecía él un poco demacrado y con el cabello más largo. En la siguiente salía un poco ojeroso y así iba avanzando. Eran como 5 o 6 líneas de 7 fotografías cada una, donde se iba viendo el deterioro que iba teniendo conforme la droga, conforme la adicción a la droga iba empeorando. Al final este hombre parecía un desecho humano, parecía un desecho. Era una cosa, no podían creer lo mucho que era difícil creer que ese joven saludable, con buen semblante, se había convertido en esa terrible condición, casi esquelético, ojeroso. Tenía una mirada, ese brillo, esa sed que le produce la droga, la tenía en la mirada. Se había deteriorado mucho por causa de la vida que estaba dentro. Y eso sí, uno puede ver, los que hemos estado junto a pacientes terminales de enfermedades, hemos visto, yo recuerdo a mi mamá cuando ella falleció, ella era una mujer robusta, muy, muy robusta, y cuando ella murió era un puñito de huesos en la cama. Y uno llega a ver una expresión y uno logra como verle el rostro a la enfermedad. Como que la enfermedad tiene rostro, pero no se revela al principio, sino hasta el puro final. Hay una historia muy interesante al respecto. Ya vamos a continuar con el tema, solamente quiero dejar bien remachado el clavo, que no quede, que quede bien clavado. Hay una historia que se cuenta al respecto. Creo que ¿quién fue el pintor de la Santa Cena? ¿Fue Da Vinci o fue Miguel Ángel? No recuerdo ahora. Da Vinci, gracias. Gracias por el apoyo, excelente. Pues sí, Leonardo da Vinci pintó el cuadro de la Santa Cena. Ese cuadro no lo pintó de la noche a la mañana, le tomó bastante tiempo. Algunas de las obras de los artistas les toman semanas, meses y algunas han durado años. Bueno, da Vinci empezó a pintar el cuadro de la Santa Cena y dijo, voy a empezar con Jesús. Y entonces dijo, quiero buscar a un joven que tenga un semblante, un gesto amoroso. Quiero expresar el amor de Dios. Así que voy a buscar un joven que sea mi modelo de Jesús y que tenga un rostro cordial, amable, amoroso, gentil, noble, ¿verdad? Y encontró un modelo que tenía todas esas características y fue su modelo para hacer a Jesús. Luego fue buscando a un Andrés, luego fue buscando a un Pedro, luego fue buscando a un Juan, ¿verdad? Y fue buscando a los diferentes integrantes de la escena de la Santa Cena. Años después, cuando iba a terminar el cuadro, solamente le faltaba pintar a Judas. Y él dijo, ¿dónde encuentro el perfecto Judas? Dijo él. Ya sé, dice, voy a hablar con el alcaide de la prisión, de la cárcel,
y le voy a decir que me autorice para escoger a un modelo al que yo le voy a pagar buen dinero para que me sirva de modelo. Quiero un hombre con un rostro cruel, con una mirada cruel. Quiero un hombre despiadado, alguien que exprese todo lo que tuvo que haber sido el traidor Judas. Y entonces fue a la cárcel, habló con el alcaide, él dijo, bueno, si la persona acepta, y él empezó a ver los rostros de los prisioneros y encontró a uno que tenía una mirada vil, tenía un gesto despreciable. Realmente verlo le producía a él una repugnancia porque tenía un gesto muy cruel, se veía mucha maldad en su mirada. Así que se acercó y le dijo, señor, quisiera invitarlo a que usted sea mi modelo en un cuadro. Yo le voy a pagar si usted acepta. Y dice, claro que sí, claro que sí. Y entonces él llevó su cuadro y empezó, y él le modeló y él pintó y había encontrado su perfecto Judas. Cuando termina el cuadro y le va a pagar, el Judas, bueno, el modelo de Judas, le dice, veo que usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué nos conocemos? Le dijo Leonardo da Vinci. Sí, correcto. Claro que nos conocemos. Cuando usted empezó a pintar su cuadro, yo fui su primer modelo. Él había sido Jesús, el modelo de Jesús. Unos años más tarde, después de malas decisiones, después de una vida de equivocaciones, después de un error tras otro, de nunca enmendar, de nunca pedir perdón, de nunca rectificar su vida, de ir de mal en peor, era el prisionero en la cárcel que tenía el rostro más vil de todos. Y esa es una lección para nosotros. Nosotros tomamos una mala decisión y dentro de 6 meses, un año, podemos ver que aquel rostro que la gente miraba con agrado, no porque fuera bonito o bonita, sino porque se veía la bondad, ese espíritu cristiano puede convertirse en algo, se los digo con autoridad, se los digo por la experiencia. El rostro más bondadoso que usted pueda tener hoy en la iglesia, un día puede convertirse en el rostro más cruel, en la mirada más lasciviosa. Todo por decisiones que ha tomado. Es algo que quería aprovechar ¿para qué? Para que usted examine la dirección que está tomando su vida y se asegure de que está tomando las decisiones correctas. Muy bien. Pero entonces, leyendo mi nota, estábamos hablando de cómo, por ejemplo, el espíritu del cáncer es un espíritu de muerte que produce células cancerígenas, de la misma forma que una mujer embarazada tiene una vida distinta a la suya, alimentándose de sus fuerzas. Y les dije que lo comparé con un ave de rapiña y les dije, ¿para qué un ave de rapiña hace nido? Primeramente porque quiere morar ahí, morada. En segundo lugar, porque quiere alimentarse, lleva el alimento allí para alimentarse. Y en tercer lugar, las aves hacen nido porque quieren reproducirse, quieren multiplicarse. ¿Recuerdan ustedes al endemoniado Gadareno? Cuando Cristo le dijo, ¿cómo te llamas? Él dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Hermano Henry, recuérdeme cuántos soldados constituían una legión romana. Creo que eran más, creo que eran como, había legiones de 6,000 era. Había legiones así de grandes eran. Imagínense la cantidad de espíritus que estaban en ese hombre. Ahora, en el plano de la salud, también fíjese que no es raro que una persona que empezó con una pequeña dolencia derive en otra y se complique en otra. No es raro encontrar personas que tienen una diabetes y eso le deteriora el corazón o los riñones. No es raro. De hecho, los espíritus se ayudan entre ellos para construir grandes fortalezas, para fortalecerse en un lugar. La madre muchas veces tiene antojos de cosas y esos antojos reflejan lo que la vida de adentro está pidiéndole. También ocurre eso, por ejemplo, con enfermedades como las adicciones. El verdadero desafío que tenemos en esta mañana, ese es el corazón del mensaje de esta mañana, el verdadero desafío que tenemos como creyentes es aceptar y recibir nuestra sanidad en los términos que la palabra, que establece la palabra para que ese poder pueda operar en nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no cree en lo que la palabra de Dios dice, ¿cómo va a poder recibir el poder que en ella hay?
¿Recuerdan ustedes el mensaje de la semana pasada, espíritus seductores? ¿Recuerdan cómo hablamos de que estos espíritus lo que intentan es hacernos, esas doctrinas de demonios de las que hablábamos, lo que quieren es darnos un sustituto de la cosa original? Meten una tradición humana, ¿recuerdan el tema? Bueno, esa vez dijimos, citamos lo que dice Marcos 7:9, donde Cristo les decía también a los fariseos, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y no solamente una tradición, muchas cosas, hay diferentes tipos de creencias que se pueden alojar en la mente del hombre que contradicen el enfoque de la palabra y que producen invalidar el mandamiento de Dios. Usted nunca permita que nada invalide la palabra de Dios en su vida, porque le estaría restando poder. Usted puede aparentar ser un cristiano, pero si usted niega la eficacia de la piedad, no espere ver el poder de Dios en su vida. Usted solamente está haciendo la pantomima de que es cristiano. Pero si usted va a ser un verdadero creyente, tiene que aceptar la palabra de Dios en todos sus términos, como lo estamos leyendo. Yo sí creo, como dice la palabra, que había un espíritu de enfermedad en esa mujer. Y yo sí creo que durante 18 años ese espíritu tenía una necesidad, un hambre, un apetito. ¿Cuál era el apetito? ¿Qué es lo que quería hacer ese espíritu con ella? Viendo solamente los síntomas. Así como el espíritu hace que el alcohólico vaya y se robe hasta lo que no tiene, hasta lo que es ajeno, para poder pasárselo por la garganta por su vicio. De la misma forma, ¿qué apetito podría tener ese espíritu de la mujer encorvada? ¿Qué creen ustedes que quería hacer? Claro, destruirla. Muy bien, pero quiero que piensen en esto. Quiero que piensen en esa mujer una mañana levantándose de la cama y diciendo, ay, me duele la cintura. Una cosita pequeña. Muchas veces a mí me ha dolido la cintura, usted también, ¿verdad? A ella le dolía la cintura. Y al día siguiente el esposo le dijo, ¿cómo seguís? Es que todavía me duele la cintura. Y esa cosa siguió día con día hasta que ella empezó. Pasaron las semanas y ella empezó como a encorvarse un poquito. Yo no sé si usted alguna vez ha visto un caso de esos. Yo recuerdo el caso de un señor, allá en San José, yo recuerdo ese caso de un señor que caminaba así. Total, él no podía levantar la cabeza. Él estaba completamente doblado hacia abajo. Ahora, la sociedad moderna en la que vivimos, el conocimiento científico que tenemos, que hemos adquirido, nos va a proponer solamente la evidencia física. Nos va a decir que no, que eso no es así. Que usted no permita que nada le quite validez a la palabra de Dios, porque si le quita validez a la palabra de Dios, le está restringiendo el acceso al poder que hay en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se convierte entonces sencillamente en letras impresas en tinta en hojas de papel. No, Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. En ellas hay un poder, en ellas hay una liberación, en ellas hay una sanidad, el poder para ministrar contra la enfermedad. Nunca permita que nada le invalide la palabra a usted, que nunca venga un pensamiento a invalidarle, a decirle, no, la primera vez que una voz habló alguna vez al hombre fue con Eva, cuando la serpiente le dijo, no moriréis. Directamente, o sea, vino y le cuestionó y ella aceptó el argumento de la serpiente y dijo, y vio que el fruto era codiciable para adquirir conocimiento. ¿Se dan cuenta? Nunca permita eso, nunca permita que se aloje en usted un pensamiento que le va a estorbar para recibir la palabra de Dios tal y como ha sido dicha. Que nada le estorbe para recibir la palabra de Dios. Eso ya saben, son doctrinas de demonios que quieren enseñarle, ponerle un sustituto. Nuestras mentes naturales oyen los argumentos que la ciencia natural presenta. Lo que pasa, quiero que piensen en esta señora encorvada por 18 años. ¿Sabe lo que es 18 años de estar encorvado? Qué terrible condición. Vea usted a la mujer con flujos de sangre, 12 años. Vea usted al paralítico en el estanque, 38 años. Vea usted qué condiciones más terribles, ¿verdad? Bueno, yo me imagino al doctor en esta edad moderna diciéndole a la señora, lo que pasa, señora, es que usted tiene una enfermedad crónica
en sus vértebras que está haciendo que usted se encorve. Y todos estos 18 años son el reflejo de ese deterioro. Las placas de rayos X que le tomamos, la resonancia magnética, el TAC lo demuestran. Usted se queda con solamente lo que los sentidos le están mostrando. Entonces, ¿dónde está el poder de la fe en todo eso? Allí no hay fe. Usted solamente dice, sí tiene razón el doctor, es que estoy viendo aquí, la placa lo muestra. Es eso. Se me doblaron las vértebras, se me encorvó la columna. Pero la Biblia que leímos nos dijo que tenía un espíritu de enfermedad y que la tenía encorvada. Las evidencias físicas son síntomas, pero no son la raíz del mal. La palabra de Dios testifica que esa mujer fue sanada. Es decir, que esa mujer, después de que Jesús reprendió al espíritu de enfermedad, ella se enderezó. Después de 18 años de estar encorvada, se enderezó. Y eso tiene muchos mensajes que predicar. Hay mucho ahí que contar, pero quedémonos con lo básico para avanzar con el tema, porque prometí que no iba a ser una prédica larga. La Biblia dice que tenía un espíritu de enfermedad que la tenía encorvada. Las evidencias físicas eran síntomas, pero no la raíz del mal. Los rayos X no pueden captar espíritus. Solo pueden ver lo que físicamente está ocurriendo. En el otro caso, el que tenía un espíritu sordo y mudo, en el otro caso el otorrino seguramente, que es el que ve los temas del oído y esas cosas, el otorrinolaringólogo podría decir que este hombre está sordo, físicamente está imposibilitado para escuchar. Los exámenes demuestran eso. Le metió una camarita aquí por la nariz y observó todo lo que tenía, sacó unas placas, vio, y la evidencia mostró que no podía oír ni hablar. Pero Cristo dijo, espíritu sordo y mudo, sal de él. Y el hombre fue sano. Entonces nos damos cuenta cómo un origen espiritual puede cambiar incluso cuestiones físicas en la persona. Y por favor, no me malentienda. No quiero promover un fanatismo, no quiero promover el desobedecer al médico. Ellos hacen lo que están entrenados para hacer. Y que Dios bendiga a los buenos médicos. Son una bendición. Yo creo, el mensajero hablaba de un anciano doctor que tenía ¿cómo le dicen a esto? Que no es una lámpara eléctrica, sino una canfinera, gracias. Un farolito, exactamente. Que tenía eso y se iba por los caminos en el campo con su maletita de doctor y iba a visitar a las personas que estaban enfermas. Y era un anciano que había trabajado muchos años. Y recuerdo que él le dijo, ¿sabe una cosa, doctor? Yo creo que allá en el cielo hay lugar para hombres como usted. Hombres que han entregado su vida para poder ayudar a tantos. Es una bendición los buenos médicos. En este tiempo donde ha habido gente que ha sufrido las consecuencias de esta pandemia, este flagelo, qué bendición es encontrar gente que se ha esforzado y sacrificado hasta el agotamiento para poder ayudar a su prójimo. Que Dios los bendiga verdaderamente. Que Dios los bendiga. No estoy promoviendo un fanatismo o una desobediencia al médico. Pero queda claro que la sanidad viene de Dios. El dentista saca la muela cariada, pero ¿quién sana el lugar donde está la muela? Es Dios el que sana eso. ¿Dónde quedó la herida? Es Dios. Hágase los exámenes que el doctor dice. Tómese el tratamiento, pero comprenda que la enfermedad, en los términos de la palabra, tiene un origen espiritual. Es como si el doctor no tuviera todo el escenario, no pudiera saber todo, no tuviera toda la información. El cáncer, dije, es como un ave de rapiña que trata de comérselo entero. El alcoholismo usa la sed natural. Esa sed que tiene el alcohólico no es una sed mala. Dios puso en nosotros una sed. Y cuando nosotros, por ejemplo, escogemos una Coca-Cola en vez de una botella de agua, en vez de agua pura, porque nos sabe más rica, ya hemos entrenado nuestro paladar para tomarnos la Coca-Cola. Y si usted le pregunta a los que saben de la química de la Coca-Cola, le van a decir que hay un montón de razones por las cuales no tomarlas. Que definitivamente sería mucho más saludable esa agua de manantial, ¿verdad? Pero lo que hemos encontrado nuevamente, como lo prediqué la semana pasada, es que buscamos un sustituto para la sed. Ese cigarro de marihuana
esa relación adúltera o fornicaria, ese deseo por lo prohibido, esa sed la puso Dios, pero no para la fornicación o para el adulterio o para el vicio. No, esa sed la puso Dios porque Él quería saciarnos. Esa sed la puso Dios para que aprendiéramos y recordáramos que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él le dijo a la mujer samaritana, el que recibe el agua que yo le daré, dentro de él saltará una fuente que saltará para vida eterna, agua viva, dijo él, el agua viva. Para eso Dios puso una sed. Cuando usted va al principio y encuentra a las personas nativas de cada región, a los indígenas, usted los encuentra a ellos adorando a la naturaleza, adorando al sol, adorando al volcán, adorando a la luna. ¿Por qué? Porque en ellos había un anhelo de adorar, en ellos había algo aquí adentro, les decía que tiene que haber algo más grande que ellos. Y lo adoraban en los elementos de la naturaleza. ¿Quién puso ese deseo de adorar ahí? Lo puso Dios. ¿Quién puso esa sed allí adentro? La puso Dios. Pero el enemigo se ha encargado de pervertir los hábitos con los que buscamos saciar esa sed. Buscamos lo prohibido, buscamos lo pecaminoso, buscamos lo mundano, en vez de saciarnos con la fuente original de vida que es Dios. ¿Comprenden lo que trato de decirles? Muy bien. Comprenda entonces que el alcoholismo usa la sed natural que Dios puso ahí, pero de una forma pervertida. Lo único que hace el diablo es pervertir. El diablo no tiene ningún poder creador. El diablo solamente puede pervertir lo que Dios ha creado. Por allí alguien dijo, hay una historia que cuenta que alguien dijo, ¿y qué del pecado? El pecado es una creación. El pecado no es una creación. El pecado es una perversión. No es una creación. ¿Qué es el adulterio? Es la relación normal entre un hombre y una mujer que debería ser bajo los santos lazos del matrimonio, pero en un contexto equivocado, pervertido. ¿Qué es la mentira? Es una verdad que ha sido pervertida. ¿Qué es el pecado? Es la justicia de Dios pervertida. Todo lo que hace el diablo ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan? Porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Él es el gran pervertidor. Él toma lo original de Dios y lo pervierte. Él toma la idea que hay en su corazón y la ensucia, la pervierte, la desvía. Pero comprenda la fuente original. Comprenda que Él es quien sana todas sus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si me meto con lo del águila no salimos en esta mañana, así que voy a avanzar. La Biblia dice en Efesios 6:12, vayan, vamos a leer 3 citas más para terminar el mensaje. La Biblia dice, en toda lucha que usted tenga en esta vida como creyente, Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un origen espiritual. Respecto a que el médico no tiene toda la información, vaya a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 6, en el verso 12. Perdón, estoy diciéndoselo mal. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra del Señor, y el mismo Dios os santifique a la mitad, dice, a medias. ¿Cómo dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, toditicos, dice, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma
y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted está compuesto por esos tres elementos. Usted tiene cuerpo, usted tiene alma y tiene espíritu. Están allí, en usted. Son parte de su ser. Su ser sin espíritu no estaría completo. Su ser sin alma no estaría completo. Su ser sin cuerpo no estaría completo. Las tres cosas forman la esencia de lo que usted es. Entonces, ¿por qué deberíamos quedarnos solamente con lo que dice la placa de rayos X? Sí, la placa de rayos X muestra una condición física, pero no, los rayos X o el TAC no tienen capacidad de ver lo que está pasando en el alma y en el espíritu. Tenemos espíritus atormentadores, porque un demonio, eso es lo que es, un atormentador. La palabra demonio significa un atormentador. Tenemos espíritus atormentadores que se alojan en su alma y otros en el cuerpo. Si usted solo sigue el diagnóstico de los exámenes de su cuerpo físico, hay algo aún que usted está ignorando, que no está viendo, porque usted es más que un cuerpo. El cuerpo solamente es el cascarón. Hay más allá atrás, hay más allá adentro. Finalmente, a estos espíritus atormentadores debemos hacerles frente con las armas correctas. Segunda de Corintios 10:4. Vaya por favor allí. En Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4, dice la palabra de Dios muy claramente, porque, como les dije, no estamos llamados aquí a desobedecer al doctor. Tómese el tratamiento, sáquese las placas, hágase los exámenes. Sea obediente, no hay nada de malo en eso. El doctor está haciendo lo mejor que puede para ayudarlo. Y que Dios lo bendiga por su esfuerzo. Él no lo está atendiendo a usted para hacerle un mal, él está tratando de hacerle un bien. Muy bien. Ahora, como creyente, usted tiene algo más que eso. Tómese la pastillita, está bien, pero crea en 2 Corintios 10:4 que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Y ese es mi punto final en la enseñanza de esta mañana. Dígame que el estado final de un cáncer que ha invadido todo su cuerpo no es una fortaleza. Usted está acabado, usted está molido, usted está tumbado. Ese cáncer lo ha conquistado su cuerpo. Se ha convertido en una fortaleza. Ese demonio ha construido una fortaleza en usted. Cuando se trata de una adicción, ¿acaso no llega a ser como una fortaleza que se ha levantado ese espíritu para gobernar al adicto, al alcohólico? ¿Acaso no se convierte, no es algo que lo está dominando, que lo está gobernando? Es una fortaleza que se levanta. Cuando sus emociones somatizan, y aquí esta es una parte que me faltaba hablar de dolencias y enfermedades. Cuando somatizamos síntomas en nuestro cuerpo. Hermano Eric, ¿qué es eso de somatizar? Bueno, hace muchos años, hace muchos siglos, el hombre se dio cuenta de que las emociones tienen un vínculo con las enfermedades. No es de extrañarse que la gente brava padezca de gastritis. No es de extrañarse que la gente nerviosa le dé colitis y le inflame el colon. No es de extrañarse que las personas cuando están tensas tengan contracturas musculares, lumbalgias, gastritis, colitis nerviosas, alergias, migrañas. ¿Qué más? Diabetes. La diabetes está muy vinculada con el aspecto emocional. Vaya usted, pregúntele a los médicos cuántos casos han encontrado donde la diabetes fue detonada por una fuerte experiencia emocional. Un duelo, un luto, una pérdida, un dolor. Muchas veces ha ocurrido eso. Obviamente, no queremos decir que el problema fue el que causó la enfermedad. No. Que la potenció. Ellos estudian el ADN y ven que algo le falta, que hay algún cromosoma que está fuera de lugar, que algo, ellos saben cómo, tienen una denominación para cada cosa, una nomenclatura, y ellos dicen, aquí falta algo y por eso no está produciendo la insulina. No está en el proceso normal. Y se le detonó, pero hubo un detonante emocional muchas veces. ¿Lo creen ustedes?
¿Saben ustedes que hay gente brava que le da gastritis? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que hay gente nerviosa que le da colitis? ¿Alguna vez ha estado usted preocupado por las cuentas que tiene que pagar, por los problemas que tiene y ha sentido cómo se le pone la espalda como una tabla? Porque las emociones conectan con el cuerpo. Somatizamos las emociones y de ahí salen síntomas físicos. Cuando sus emociones somatizan síntomas en su cuerpo, esas dolencias en estado crónico pueden llegar a tornarse en una condición aguda. Eso es lo que es una fortaleza. Cuando usted ha llegado a un punto donde usted está atrapado, cuando usted no puede comerse eso porque le hace daño, no puede hacer esto porque le hace daño, no puede ir a tal actividad o tal paseo porque le hace daño. Cuando usted no tiene una vida, cuando físicamente hablando, usted ha encontrado que hay cosas que lo están como restringiendo, como gobernando. Ahí está mucho de lo que tiene que ver. Por ejemplo, les voy a contar algo. A mí el doctor hace muchos años me diagnosticó diabetes. Y los pastores lloramos mucho y todo el tiempo. Así que hay una conexión fuerte en eso. ¿Por qué ocurre eso, hermano Eric? Porque somos medio cabezones. Los pastores muchas veces, antes de llevar directamente el problema a la cruz del Calvario, nos lo llevamos a la almohada un par de noches, un par de semanas, un par de años. Y no hay cuerpo que aguante esas cosas. Cuando un pastor, cuando hay un problema matrimonial, cuando un matrimonio se quiebra, el pastor sufre un divorcio más. Es como si cinco matrimonios se han quebrado en la iglesia o de la gente que viene a buscar consejo, porque no solamente la iglesia le pide consejo al pastor, también gente de afuera, y usted se involucra para ayudarlos y no lo logra, usted ha tenido el duelo por cinco relaciones matrimoniales quebradas. Y me habían diagnosticado diabetes. ¿Y qué he encontrado yo? Sí, yo tengo que tomarme la pastillita. Yo me tomo la pastillita. Y yo me cuido como el doctor me ha dicho, yo soy obediente. Pero también he encontrado que cuando yo tengo abro mis espacios en la vida de oración, en la actividad física y en cierta forma de alimentarme sanamente, he encontrado que la pastillita no la necesito. Yo he encontrado que verdaderamente hay un trasfondo, hay un trasfondo. Y así con muchos de ustedes que tienen presiones en los trabajos, problemas en sus casas, tantas luchas y pruebas, esas presiones vienen. Ya casi vamos, nuestra última cita va a ser Efesios 6:13. Pero antes de leerla, quiero terminar el mensaje desarrollando esto. Hay muchas dolencias y aflicciones en la humanidad. Algunas son somatizadas por nuestras emociones. Otras son directamente un ataque que germina por un espíritu de enfermedad que viene a atormentarnos y se desarrolla en el cuerpo. Algunos de ellos son carroñeros como el cáncer, ¿verdad? Otros son algún tipo de potestad o dominio como lo es el alcoholismo, digamos. Hay diferentes formas en las que nos atacan. Pero quise dejar esto de la somatización y el tema de las emociones al final, porque yo recuerdo hace algunos años haber leído, yo soy un lector de todo lo que dice la palabra del Señor, examínenlo todo, retengan lo bueno. Y encontré un artículo de un psicólogo que me llamó mucho la atención. Oigan lo que les voy a decir y consideren ustedes si tiene sentido o no lo que les estoy diciendo. Ese artículo se llamaba La Tercera Ola. Y él hablaba y él decía que las empresas de la sociedad industrial moderna se han llenado de un tipo de gerente que es muy peligroso, muy dañino para la gente. Él lo llamaba gerentes de personalidad tipo A. El gerente de personalidad tipo A era aquel niño que en la escuela, cuando la maestra decía, ¿quién me borra la pizarra? Yo, niña, yo. No los ve a ellos, solamente véame a mí. ¿Quién sabe la respuesta a esa pregunta? Yo. Todo es yo nada más. No es un jugador en equipo. Él es el genio que tiene todas las respuestas. Él es la estrellita que tiene que brillar. Y el gerente de personalidad tipo A es el que va a las empresas, sobre todo a las empresas que tienen problemas, y les dice, si usted me contrata a mí,
yo le voy a duplicar las ganancias y le voy a reducir a la mitad los gastos. Deme la oportunidad de mostrarse. Y a las juntas directivas hasta que le salen corazones de los ojos oyendo esas propuestas y lo contratémoslo. Y ese hombre viene a la empresa y empieza a presionar, y empieza a presionar, y empieza a despedir gente. Y lo que antes hacían 5 personas, ahora lo hace una persona. Y si usted quiere, a la empresa, tenemos que ser agradecidos con la empresa. Y empezamos a trabajar 16 horas. Y empezamos a ver presión, presión, presión. Y esa presión trae una primera ola. Gente que sale de los trabajos, deprimida, que sale completamente agotada. Y algunos de esas personas que salen por la presión del trabajo no logran ajustarse. Algunos ya son de una edad muy avanzada como para encontrar un trabajo, porque ahora contratan, dicen que jóvenes. Los jóvenes que están buscando trabajo dicen, es que piden experiencia. Todos tenemos algo, a todos nos duele de algún lado, ¿verdad? Pero la cuestión es que salen a la calle y no logran ajustarse al entorno, y entonces los ahorritos que tenían se los comen. Algunos de ellos se los comen por no saber manejar sus problemas, también algunas veces con un poquito de alcoholismo, con un poquito de esas cosas, y entonces viene la segunda ola, caen en una depresión. Y la segunda ola, lo que decía el artículo de este psicólogo es que las calles se están llenando de indigentes. Las calles se están llenando de gente que dijo yo no sirvo para nada, botó el tapón y que prefieren esperar a que les den una monedita en un semáforo. Y hay gente que incluso es de buena familia. Yo los puedo llevar a un semáforo allá por el Carmen de Guadalupe, por la entrada al Carmen, donde hay un hombre que usa bolsas plásticas en lugar de zapatos. Está completamente roñoso de los pies a la cabeza. Parece que lo metieron en un estañón de tierra. Y él se para en los semáforos a pedirte una monedita. Y fue un hermano en Cristo el que me contó la historia, que es una familia que tiene recursos económicos, que no son millonarios, pero son gente que ha estudiado y ha trabajado duro y tienen una vida digna, digamos. Y que este hombre, si quisiera, tendría techo, cama, comida. Su familia lo ha querido atender, pero él, para sostener su vicio, prefiere dormir en la calle y tener bolsas plásticas en vez de zapatos, porque la gente siente más lástima al verle las bolsas plásticas en vez de ver zapatos. Él escogió esa vida, pero es parte de esa segunda ola. Las presiones han aumentado la cantidad de indigentes. Y la cantidad de indigentes y la cantidad de soluciones que hay en la calle, como oler cemento y todas esas cosas, han aumentado la cantidad de personas que están ingresando en los manicomios. La tercera ola, en lo que decía el psicólogo es, los manicomios se están llenando de gente, que es el resultado de la segunda y la primera ola. ¿Les suena? ¿Qué les parece? ¿Está muy exagerado o creen que eso está pasando verdaderamente? ¿Está pasando? Eso está pasando. Hay mucho de eso que está aconteciendo. La Biblia nos dice que ¿quién gobierna este mundo moderno? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, dice la palabra de Dios. Este es un moderno Edén de Satanás. Y parte de este paraíso de Satanás implica esas cosas que estamos viendo. Los débiles están terminando llenando los manicomios. Débiles mentalmente también. No solamente, no físicamente, sino mentalmente. Se han quebrado en su fuerza de voluntad, se han quebrado en sus corazones y han terminado llenando manicomios muchas veces. La buena noticia que les tengo es que tenemos una palabra que está ungida por el Espíritu Santo y que toda dolencia y aflicción, dice la palabra de Dios que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Cristo no ha cambiado. Y Cristo en los días de su carne sintió compasión por todos aquellos que tenían dolencias y aflicciones. Y echó fuera esos espíritus y liberó a las personas. Y el espíritu que estaba en Cristo es el Espíritu Santo que hoy nos unge por medio de la palabra viva. Usted tiene el mismo poder por medio de la fe que tuvo aquella gente que Cristo vino y puso su mano sobre ellos. No es diferente, es el mismo poder. Pero entendamos algo,
Las armas de nuestra milicia no son carnales. Tómese la pastilla, pero sepa que hay un trasfondo, hay algo más, hay un origen espiritual. Sepa identificarlo. Ustedes no saben la noche de lucha que tuve yo para predicar este mensaje. Y yo creo que el enemigo no quiere que yo predique este mensaje, se los digo sinceramente. Y yo creo que el enemigo no quiere que predique este mensaje porque en él hay una luz que alguien necesita escuchar para abrazarlo. Alguien necesita abrazar la palabra. Alguien necesita ser sanado. Alguien necesita vencer una dolencia. Hay alguien que está necesitando del Señor en esta mañana. Aquí en esta sala o los que están conectados en Facebook, allá en internet, hay alguien que está necesitando esto. Y yo sentí ese ataque. Pasé esa mala noche y dije yo, diablo mentiroso. Te cantaste y sin guitarra. Porque vamos a predicar la palabra. Vamos a predicarla en el poder del Espíritu Santo. Vamos a creer en esa palabra. Vamos a ponerla por obra y el enemigo va a ser echado fuera porque Cristo prometió que así sería, porque Él no cambia y Él cumple todas sus promesas. ¿Lo creen? Nuestra última cita de esta mañana, Efesios 6:3. Ya sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, no contra potestades, huestes espirituales de maldad, pero Efesios 6:3 remata diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, para que no nos arrastre esa tercera ola, hermanos, para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Solamente un minuto antes de pasar, Dios puso en mi corazón eso. Tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que en esta mañana les voy a decir algo. Yo creo que esta pandemia es una puerta del infierno que se abrió y que ha traído un azote a la humanidad. Y la humanidad no sabe qué hacer con este azote. La novia sí, porque ha confiado en el Señor, porque ella está perseverando. Su pensamiento está perseverando en Dios. Ella lo va a lograr. Ella va a salir adelante. No tenga temor de lo que usted está enfrentando en esta hora. Usted va a salir adelante en el nombre del Señor. Usted va a vencer en el nombre del Señor. Porque esta es la victoria que vence al mundo, dice la palabra. Nuestra fe. Usted lo va a lograr. Pero esta puerta del infierno que se ha abierto ha venido a ser un flagelo para toda la humanidad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a estas puertas del infierno? Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta pandemia no solamente ha traído enfermedad física. ¿Han visto ustedes el temor con el que está la gente allá afuera? ¿Han visto ustedes todo el tipo de información y desinformación que anda allí? Todo el temor que la gente tiene. Que si esto es malo, que si esto es bueno. La gente no sabe en qué creer. Está temerosa. Hay un gran temor en la gente. Hay una gran opresión en este momento en el corazón de las personas. En una forma parcial podemos decir que se está cumpliendo ese pasaje de Mateo que dice desfalleciendo los corazones por las cosas que sobrevendrían. Yo veo corazones desfalleciendo. Pero ustedes confíen en Cristo, porque Él no ha perdido una sola batalla y no la va a perder. No la va a perder. Confíen en Él. Solamente sean conscientes. Cuando tengan una dolencia o una enfermedad, ministren su corazón con esto. Recuerden, sí, este cuerpo físico es parte de mi ser, pero no es todo mi ser. Hay un trasfondo espiritual. Y yo creo en las promesas del Señor. Las armas de mi milicia no son carnales, son espirituales. Esto lo voy a vencer como un hombre espiritual, como una mujer espiritual. Voy a tener fe a tal punto que este demonio tiene que salir corriendo. Nuestro tema de hoy no es cómo ministrar sanidad divina.
Nuestro tema de hoy es identificar. Y hay una premisa. Usted no puede acceder al poder que hay en la palabra para ser sanado si su entendimiento occidental moderno lo hace dudar de la veracidad de la palabra. La palabra dice que es un problema espiritual. La ciencia le va a decir que es un problema físico. Pero estos problemas físicos son síntomas de un trasfondo espiritual. No es para decirle, vea, ocurren muchas creencias. Voy a terminar con esto. Usted se sorprendería de la cantidad de creencias antibíblicas que tiene la gente de las iglesias. Como ocurrió en los días de Jesús cuando sus discípulos le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces la enfermedad era un castigo de Dios para ellos. ¿Y qué dijo Cristo? No es que este pecó ni sus padres. Y eso no quiere decir que eran sin pecado. Lo que estaba diciendo es, esta enfermedad no es producto del pecado. No de algo que él haya hecho. Toda enfermedad es producto del pecado, de lo que ocurrió en Edén, de la puerta que se abrió allí. Pero no que ese hombre ciego hiciera algo para ganarse su ceguera o los padres hayan hecho algo que castigara al niño. Dijo, más para que se manifieste la gloria de Dios, dijo Cristo ahí en el capítulo 9 de San Juan. Así que en esta mañana yo quiero invitarlos a que ustedes tengan una mente crítica y ustedes puedan ver el conocimiento actual moderno y entender que tienen una porción, la parte física, pero no lo tienen todo. Y que es su responsabilidad como creyentes de la palabra aceptar la parte espiritual, entender el trasfondo espiritual. Que Cristo reprendió demonios y la gente fue sanada. Eso no le da, vamos a ver, voy a sacarme la faja, dicen algunos predicadores. ¿Eso le da permiso a usted para decir a los doctores que va a desobedecer? Yo no dije eso, ¿verdad? Yo dije, vaya, obedezca a los doctores, siga el tratamiento. Ellos están haciendo lo mejor que pueden. Que Dios los bendiga por su gran esfuerzo. Que Dios los bendiga verdaderamente. Pero usted, solamente usted puede meterse en ese lugar. Es más, yo no puedo meterme en ese lugar por usted. De veras, hermano Eric, no. Yo no puedo, Señor, sanarlos a todos, yo tengo fe por todos ellos. No funciona así, Dios quiere, no, yo quiero que ellos tengan fe. Esto es individual. Dice la palabra de Dios, creo que es en el libro de Hebreos, me corrigen los que saben si me estoy equivocando, pero creo que es en el libro de Hebreos, donde San Pablo dijo, tenemos un altar del cual no pueden comer los que sirven en la obra de Dios, los sacerdotes, digamos. Los sacerdotes en aquel ritual levítico comían del altar, tomaban de la ofrenda del altar. Pero tenemos un altar aquí adentro, solamente usted y Dios. Solamente usted y Dios. Y es allí donde usted tiene que llevar este entendimiento espiritual y decir, no, yo comprendo, está bien, entiendo lo que dice la medicina, pero escogí esos dos casos, el de un sordo y mudo y el de una persona encorvada, porque son casos que la ciencia moderna hoy dirían, no, aquí no hay nada que hacer, lo que está encorvado, punto. Pero esa mujer se enderezó, hermanos. Esa mujer se enderezó después de 18 años. Y le voy a decir algo que es cierto, se necesita fe para creer. Usted no podría creerlo si Dios no pone su fe en usted para que lo pueda creer. Porque suena muy imposible, ¿verdad? Pero los que tienen fe saben que eso es cierto. Lo han comprobado. Así que yo en mi fe personal, la fe que tengo, que he recibido de la palabra de Dios, yo creo que hay espíritus de enfermedad. Creo que los doctores están haciendo lo mejor que pueden en el aspecto físico. Creo que hay que obedecerlos y creo que nosotros tenemos la llave para enfrentar esas dolencias y aflicciones por medio de la palabra de Dios. Yo creo que nuestra fe nos sana. Yo creo que usted, vea, voy a decirlo de esta forma. Podríamos cantar una alabanza en este momento, que usted podría. Recuerdo una vez que la hermana Ana llegó bien enfermita a la iglesia, estaba y se cantó una canción. Yo creo que fue esa canción, Yo sé que estás aquí. Yo recuerdo que ella en ese momento recibió su sanidad. Un canto lo puede sanar a usted. Un testimonio lo puede sanar a usted.
Una prédica lo puede sanar usted por la unción que contiene. ¿Por qué? Porque Dios sana, porque Dios es infinito en recursos. Nosotros decimos, no, Señor, si tú no me unges con aceite y el pastor no me pone las manos, usted está limitando a Dios. Dios es infinito. Hay un montón de cosas que Dios hace para sanarnos. Cuando, algo que la gente no sabe, cuando usted logra ver a aquel hermano o aquella persona con la que usted ha tenido un serio desacuerdo y se ha enojado mucho, usted puede llegar a una reconciliación y pedir perdón y ser perdonado. Cuando se pueden tomar la mano de corazón y decir, perdóname, Dios te bendiga. La gente nunca lee eso en Santiago, donde dice, perdonados los unos a los otros para que seáis sanados. Muchas veces falta de perdón es una de esas cosas que en la emotividad humana nos están atrapando dentro de un cuadro, una dolencia o una aflicción. De veras, hermano Eric, así de serio es. Pues David lo dijo. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y muchas veces nosotros allí reprimidos, guardando cosas, solamente nos vamos deteriorando. Pero cuando logramos hablar las cosas, cuando logramos confesar su nombre, confesar nuestras faltas, liberarnos de todas esas cosas, hay una parte emotiva que se libera de todos esos nudos que tiene y las contracturas se van, las lumbalgias se van, las gastritis se van, las colitis se van, porque mucho tiene un origen en la parte emocional. Otras enfermedades son alojadas en el cuerpo y vienen a veces de generación en generación. Sin embargo, aún así puede ser sano. Piensen esto, si una mujer con 18 años de estar encorvada se enderezó en el mismo momento en que Jesús dijo, se sana. Y es otra cosa de la que también está dentro de la soberanía de Dios. ¿Cuántos recuerdan a aquel leproso? Ese leproso fue dueño de una revelación. Ese leproso se acercó a Cristo y Cristo dijo, ¿qué quieres? Y él le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiar. Para él, el asunto era si Dios quería. Nada más. Si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo se le quedó viendo a los ojos como diciendo, tú sí sabes, hacer lo correcto. ¿Sabes qué? Si quiero, se limpio. Él le dio la soberanía a Dios. Pero es que el doctor dice esto. A mí no me interesa. Si quieres, puedes hacerlo. Señor, tú eres soberano. Tú eres rey. Si quieres, puedes hacerlo. 18 años encorvada. ¿Sabe lo que es estar viendo el piso durante 18 años? Y en una tarde, levantarte y enderezarte. Ser libre de ese flagelo. Dios llamó a esa mujer una hija de Abraham. Así la llamó. Ella era una hija de Abraham y tenía que ser liberada. Y lo hizo en sábado y le hicieron un gran escándalo a Jesús por haberlo hecho. Pero esa mujer tenía que ser liberada. Así que en esta mañana quiero que se lleven esto en su corazón. Todo lo que nos ha formado, todo el entorno en el que vivimos le va a decir a usted que ese hueso está doblado, que ese hígado está dañado, que las diferentes dolencias y enfermedades le van a decir que no funcionan porque algo está mal físicamente. Pero hay una conexión espiritual que usted tiene que asimilar en su corazón y decir, Señor, si tú quieres, puedes decirle a este espíritu, yo no soy diabético, ese espíritu es diabético. Yo no soy sordo o mudo, ese espíritu es sordo o mudo. Yo no soy alcohólico, ese espíritu es alcohólico. Usted pueda discernirlo, tomar la soberanía de Dios y decir, Señor, si tú quieres, Rey de reyes, Señor de señores, si tú quieres, puedes hacerlo. Eric, ¿y no te preocupa lo que dijo el doctor? No, Señor, porque yo confío en ti. Eric, ¿y no te da miedo lo que dijo el doctor del diagnóstico que esto puede llegar? No me interesa, Señor, yo le voy a hacer caso a él en la parte humana, pero yo te estoy creyendo a ti, Señor. Si quieres, puedes limpiar, puedes sanar, puedes levantar. Y ese espíritu de enfermedad tiene que salir. Espero que el mensaje de hoy les ayude.
Dios les bendiga, pongámonos de pie.